Ahora, pues bueno, bienvenido y bienvenida otra vez más a un curso de Yo Sigo Publicando, hoy viernes 24 de marzo de 2023, y vamos a seguir con una línea que, bueno, si me permitís tampoco entrar ahora en presentaciones como otra vez, creo que ya sobra un poquito este tema con nosotros, con los miembros del comité, pero bueno, que vamos a dar un cursito de estos que nos gusta tanto, que es un poquito orientado a, sobre todo a las personas que están empezando con su carrera investigadora y hay muchos de estos procesos, sobre todo administrativos o un poquito más técnicos, que a lo mejor ocasionan muchos problemas. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora como ir relatando con este proceso, que es el del envío a una revista, las primeras veces que tuve que afrontar esta tarea, pues para mí supuso no un gran esfuerzo en sí, pero sí que es verdad que es un proceso que puede incluso angustiar un poco. Al final tiene un montón de decisiones que tomar, porque muchas veces pues vas con las ideas previstas de que va a ser algo, acaba siendo otra distinta, te encuentras con algún inconveniente, estás tú solo al volante en ese proceso de envío y al final surgen un montón de miedos que pueden acabar un poquito angustiando o agobiando a esas personas que se encuentran de nuevo en esta situación. Y el objetivo de esta sesión fue un poquito tranquilizar, explicar cuáles son los procesos más relevantes, donde vais a tener posiblemente más problemas, donde tenéis que prestar más atención a cuestiones un poquito de ese estilo para que vayáis sin miedo y para que al final todos estos procesos, pues, que ya digo que muchas veces dentro de las tareas de los predocs es una de las fundamentales, pues vais a tener que afrontar de un modo u otro. Entonces, en este caso, lo que vamos a centrarnos es con la parte de los envíos a las revistas. De hecho, el envío a una revista posiblemente sea una de las cosas que tengáis que hacer prácticamente todos los que estáis haciendo el doctorado, porque os exigen una publicación en una revista pues, para poder entregar la tesis. Lo normal es que la persona que, si está investigando sobre un tema de vuestra tesis y hace una publicación, que vais como primeros autores y tenéis que hacer el envío, lo normal es que sea pues, una tarea del predoc el hacer ese tipo de envíos. Luego, si hacéis más trabajo, tenéis más ritmo de publicación, pues ya veréis que es una cuestión que también os va a incumbir porque al final es una cosa que es un poquito engorrosa, que requiere un tiempo que ahora veremos porque así lo requiere, y al final se acaba quedando pues, un poquito relegado a esos jóvenes investigadores, investigadoras, que son los que más tiempo tienen o a los que más tiempo se le atribuye que tienen y tienen que encargarse de ello. Dicen por aquí que no se ven las diapositivas claras. Estoy enseñando una página, no estoy enseñando diapositivas. ¿Se ve bien o hay problemas con ello? Tengo aquí el chat también abierto. Se ve bien, ¿no? Vale. Sí, es que esto es simplemente una página y ahora iremos desplazándonos por ella. Entonces, bueno, antes de empezar a comentar ese tema, pues un poquito contextualizar, que ya digo, cualquier persona que esté haciendo una tesis doctoral, este proceso al 99% va a tener que cumplirlo. Va a tener que ser muy raro el caso de una persona que termine una tesis doctoral, haga una publicación y no se encargue de enviarla él mismo, ella misma, a la revista o al revés, o que no haga una publicación y entregue una tesis doctoral. Incluso, ya no incluso hablando de revistas científicas, por ejemplo, el envío a un congreso también acarrea muchas de las consideraciones que vamos a hacer aquí. Entonces, este proceso en general, tener un manuscrito, un trabajo científico y enviarlo para su revisión a una revista, a un congreso, va a entrañar siempre estos mismos problemas, sobre todo en revistas científicas. Y ya si diferenciamos entre una revista y otra, vaya a ver que la cosa varía muchísimo. De hecho, tengo preparado varios casos prácticos para que veáis cómo preparé yo los materiales, cuáles fueron los principales problemas que tuve, dónde he tenido mayores inconvenientes o he tenido que centrarme un poquito más a trabajar en ello. Y todo eso, pues, como siempre, de forma práctica, pues enseñando todos los ejemplos que podamos. Entonces, sin más, como ya vengo diciendo, esta parte del envío es un proceso que vais a tener que pasar por él al menos una vez durante vuestra etapa doctoral. Y ya digo, aplicado a una revista, aplicado a un congreso o aplicado a cualquier tipo de evaluación pues, por pares al que tengáis que enviar algún tipo de manuscrito. Estos trabajos, como al final siempre requieren muchísimo tiempo, ahora entenderéis por qué digo que requiere muchísimo tiempo, normalmente cuando hacéis un trabajo en colaboración con otros autores, va a corresponderle siempre al pringao de turno, que es siempre el predoc. Hay siempre un escalafón de roles en investigación, pues el último, que somos nosotros, los predoctorales, son los que se van a encargar de esa tarea de preparación del manuscrito y envío a la revista. Porque al final hay un montón de tareas
que conllevan muchísimo tiempo y, pues eso, evidentemente el catedrático o la persona que tiene una posición un poquito más privilegiada o incluso más ocupada por otros diferentes cargos que tenga la universidad, pues no va a entrar normalmente de lleno a hacer ese tipo de tareas que al final es coger una mañana, una tarde entera y ponerse pasito a pasito a revisar el manuscrito, a adaptar el formato, poner la tablita de una forma concreta, preparar la cover letter y hacer diferentes tareas que son muy monótonas y muy sencillas y que precisamente pues, por eso acaban cayendo siempre en el último que está en la cola. La presentación, como ya digo, de hecho voy a hacerlo ya, voy a compartirlo aquí por el chat por si queréis tenerla. Ya sabéis que no hay problema en compartir los materiales. Ahí la tenéis. Entonces, pues, como ya digo, esto es una tarea que tenéis que saber que os va a corresponder al 99% a todos los que estáis haciendo la tesis doctoral. Entonces, cuanto mejor vayáis preparados, pues es mejor para vosotros y para vosotras. Porque ya digo, a lo mejor ahora al principio, cuando no lo habéis hecho todavía y lo planteamos, tenéis que coger una revista, ver las normas, adaptar el formato, enviarlo. Sobre el papel, parece una tarea súper sencilla, porque es coger y decir, vale, la revista me pide que tenga una letra Arial 12, me pide que tenga un margen de tal, me exige que también prepare una cover letter, ahora explicaremos cómo se hace y os daré algunos truquitos. Me pide una serie de cosas que como son básicamente unos checklists, pues no me va a conllevar mucho tiempo ni va a entrañar muchos problemas. Pero luego ya veréis que la cosa se empieza a complicar y si al final estáis solos en vuestra casa, en vuestro despacho, haciendo ese envío y no tenéis al lado una persona que os esté verificando o esté respondiendo a las dudas, os va a resultar una tarea que puede resultar angustiosa, porque al final empiezan a surgir esas dudas de ¿y si no relleno esto bien? ¿Y si aquí me equivoco y esto no lo pongo tal cual? ¿O aquí me está diciendo una cosa, pero luego me dice tal otra? Si la lío puede que me rechacen el artículo. Hay un montón de miedos que van a surgir en esta etapa y lo primero es tranquilidad y buena letra. Prepararos las cosas con calma y ya de antemano sabiendo lo que espera y con total calma. Ya digo, es un proceso que va a requerir un tiempo, pero que no es nada grave ni va a requerir tampoco un esfuerzo sobrehumano. Simplemente que, como siempre, os vaya a planificar un tiempo de a lo mejor 1 hora, 2 horitas para preparar el envío y al final te das cuenta de que has estado todo el día trabajando solo en eso. Entonces, aquí os dejo diferentes consideraciones. En primer lugar, cuando vais a hacer una revisión, a tener en cuenta tanto antes de la fase del envío como para el propio envío. En primer lugar, esta fase del envío a la revista, normalmente la revista se escoge o justamente antes de hacer la investigación o muy poquito de hacer la investigación, porque sobre todo habrá determinada área en la que el tipo de revista sí que tenga que tenerlo muy en cuenta pues, para redactar el artículo o vuestra investigación de una forma u otra. No es lo mismo mandar un artículo a una revista que le pone muchísima atención a toda la parte, todo el marco conceptual o toda la base conceptual que tiene esa investigación, que revistas que están mucho más enfocadas a la metodología o tienen una concepción mucho más cuantitativa, más práctica. Y evidentemente, pues una te va a requerir que haga una introducción de una forma, otra te va a requerir que los métodos le preste una muchísima atención y estén mucho más desarrollados. Cada revista al final va a tener siempre su cuestión a tener en cuenta y cuanto antes la escogáis para hacer una investigación, mucho mejor. Lo que sí es que durante esta fase de redacción en la que ya tenéis muy clara cuál es la revista que vaya a marcar como objetivo para enviar el artículo, de hecho, lo recomendable es no coger una, sino coger 2 o 3. Es decir, vale, la revista objetivo es esta, pero por si la cosa falla, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Teniendo muy claro cuál es la revista, sobre todo, ya digo, para la redacción, la estructuración del artículo, cuestiones más enfocadas a la investigación, no a las cuestiones formales, que son las que vamos a tratar, una vez tenemos clara cuál es la revista, durante la redacción, simplemente tener en cuenta, pues, eso, cuál es la estructura que tiene que tener, pero no centréis durante la redacción del artículo en sí a las cuestiones formales de las normas. Cada revista va a marcar una serie de normas, algunas van a dar plantillas, ahora iremos viendo cómo son cada una de estas normas y cómo aplicarlas, pero independientemente de las normas que tenga la revista, no queráis desde el primer momento en el que empecéis a redactar el manuscrito a aplicar esas normas. Si la revista os pide unos márgenes, un formato, una negrita, una estructura, una serie de directrices muy concretas para enviar el artículo, no las busquéis aplicar desde el primer momento porque ya os digo que va a ir muy mal y os va a llevar muchísima pérdida de tiempo, porque el manuscrito al final va a tener que pasar por diversas manos. Vosotros hacéis una primera parte en la que redactáis el primer draft, se lo envía el director de tesis o se lo envía un colaborador, una colaboradora, o devuelven el manuscrito, que además entre las diferentes versiones de Word, de Drive,
de lo que sea va a verse súper alterado o la otra persona no va a tener en cuenta esas consideraciones y al final una cosa a la que tú estás dedicando al principio muchísimo esfuerzo, luego se va a ver súper alterada y va a tener que dedicarle el doble, el triple de esfuerzos para ir corrigiendo fallos que en estas partes de envío a otros autores o de participación de otras personas externas, pues se van a ver alteradas. Entonces, durante la parte de la redacción, de la investigación en sí mismo, simplemente localizar cuál es la revista, tener muy claro cuál es la revista, sobre todo para la redacción en sí del artículo, pero no queráis aplicar las normas de estilo o las normas que os van a exigir para enviar el artículo desde el primer momento. Eso reservarlo para una vez termináis el artículo. Lo único, lo único que sí tenéis que tener en cuenta en cuanto al estilo en esta primera fase es esta. El gestor de referencia bibliográfica. Esto es una cuestión fundamental. De hecho, después lo remarco como 3 o 4 veces más. Cuando empecé a hacer un artículo, cuando empecé a redactar un artículo, siempre hacerlo apoyado en un gestor de referencia bibliográfica. Esto lo hemos enseñado en otros cursos. Vaya a empezar a hacer un artículo, vaya a escribir la bibliografía en un formato concreto e imaginad que ahora, justo cuando termine de hacer la investigación, enviáis el artículo a esa revista, la revista o lo rechaza fulminantemente, que es una cosa que puede pasar, simplemente el editor no considera que eso sea relevante o tienen ya otras propuestas que a lo mejor van por ese camino, no le interesa publicarlo, sea el motivo que sea, no le interesa ese artículo y conforme lo esté recibiendo o lo rechaza. Ahora bien, tenéis la referencia en un formato APA7, por ejemplo, y lo queréis mandar a una revista y encontráis que el formato es otro diferente. ¿Qué os va a conllevar eso? Que tengáis que, si no tenéis un gestor de referencia y lo tenéis todo correctamente enlazado, que el tiempo que destinéis a modificar cada una de las citas, cada una de las referencias, os acabe abarcando prácticamente un día entero, porque son muchísimas las cosas que tenéis que revisar y tenéis que modificar. Si tenéis un gestor de referencia bibliográfica y tenéis enlazado vuestro Drive, por ejemplo, a Zotero o a Mendeley, en cuanto recibáis ese manuscrito y tengáis que redactar el nuevo, simplemente le dais a referencia, modificar la referencia bibliográfica y cambiéis el estilo sin entrar en mayores complicaciones. Entonces, la única cosa que tenéis que tener en cuenta durante la fase de la redacción es hacer uso de un gestor de referencia bibliográfica. Si sabéis cuál es la revista, le ponéis esa referencia bibliográfica en ese formato, pero nada más, no entréis a ver el estilo, no entréis a ver si tengo que poner esto con determinados saltos de línea, con determinada tipografía, nada de eso. Eso dejadlo para una parte. Sea lo más operativo que podáis. Redactar el manuscrito de la forma más eficiente posible, solo preocuparos de las referencias bibliográficas, que luego va a resolver mucho tiempo, y dejar toda la parte de poner el manuscrito de acuerdo a las normas para mucho más adelante. Entonces, esto aquí, si os fijáis, lo remarco 2 veces. Es que es súper importante el uso de referencias bibliográficas. Yo recomiendo, no es que recomienda, es lo que yo uso. Yo uso Zotero. Y si usáis Zotero, al final lo que tenéis es en el Word, de hecho, a ver si abro por aquí y vamos viendo cosas prácticas. Yo tengo aquí, por ejemplo, este manuscrito de un artículo de la tesis que publiqué hace unos años. Tengo este artículo y fijaros, tengo un montón de citas, además hay una parte al principio súper conceptual que intenta una revisión bibliográfica más extensa de lo habitual, en este manuscrito, y fijaros todas las referencias que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 páginas de referencias bibliográficas. Este artículo, de hecho, lo rechazaron antes de que se publicara en esta revista. Si a mí cuando me rechazan ese artículo me dicen que tengo que poner todas las referencias bibliográficas de forma manual al formato de la otra revista, pierdo 2 días, básicamente, revisando citas, buscando dónde está la parte citada, dónde está la referencia, cuál es el formato, cuál es la... Ahora, si yo uso un objeto de referencia bibliográfica, me voy aquí a Zotero y le digo preferencias del documento. Esto se va a conectar con Zotero y aquí directamente le cambio el formato. Así de sencillo, un problema que a lo mejor no abarcaría días, posiblemente, porque estamos hablando de 5 páginas de referencia y todas las citas partidas por el documento, lo he resuelto en un clic, básicamente. Entonces, es súper importante tener el gestor de referencia. Luego, el tema de si escoger Zotero o Mendeley es una cuestión pues, que dependía de cada una de vosotras. Yo, por ejemplo, uso Zotero porque me parece mucho más amigable, mucho más óptimo, más sencillito, es también de carácter abierto, pero que si usáis Mendeley, usáis otro gestor de referencia, no hay ningún problema. Pero súper importante utilizarlo, tener vinculada vuestra referencia bibliográfica al trabajo.
De hecho, yo aquí, en este trabajo, por ejemplo, vamos a abrir Zotero, tengo yo aquí, a ver, en los papers, era a ver, ¿cuál era? Eso va para abajo todo el rato. Este. Estas referencias son las que están incluidas en ese documento. Aquí, evidentemente, pone que hay 82, pero hay 82 porque hay referencias que no he citado. Pero todas las referencias que yo iba considerando que eran interesantes para este trabajo, las iba guardando en en este, en esta carpetita. Entonces, al final, pues, cuando yo luego me encuentro, pues, como me encontré en su momento con la necesidad de tener que cambiar el formato al de otra revista, porque de repente te lo han rechazado y el formato es diferente, es simplemente irse a ese botón y darle a actualizar. Luego hay otras cuestiones más formales, que son las que veremos ahora, de cambiar pues, los márgenes, las cursivas, las negritas, las secciones, los interlineados, los saltos de línea, etcétera, etcétera, que si ya hemos resuelto la primera parte de la referencia, nos van a suponer un esfuerzo mínimo. Luego, evidentemente, puede ocurrir que ya lo veremos que las revistas tengan formatos muy específicos, cosas más especiales, que lo tengo contemplado y lo veremos un poquito más adelante, porque al final hay determinadas herramientas que os van a permitir que si la revista os pide un formato que sea un poquito más extraño, lo podéis también resolver de forma fácil porque hay bases de datos que os dan formatos bibliográficos de revistas. Y a nada que la revista sea un poquito conocida pues eso, y la gente pues publique bastante en ella, vaya a encontrar ese estilo de referencia bibliográfica en las herramientas que ahora iremos viendo. ¿Vale? Entonces, tras la redacción, lo que tenéis que hacer una vez tenéis hecho el artículo, tenéis vuestras normas, que las normas ya las tenéis cubiertas porque las habéis visto de primera y sabéis cuáles son las normas de la revista. Lo que tenéis que hacer en primer lugar es iros a localizar las normas de la revista y guardarlas, tenerlas siempre a mano. Yo aquí os he dejado 3 normas que vamos a utilizar de ejemplo durante la sesión. Por un lado tengo las de la revista Comunicar, que es una revista de aquí, y luego tengo de Scientometry y de QSS, que son 2 revistas de mi campo, las normas. Cada una de las revistas es un mundo, ¿vale? Eso tenerlo súper en cuenta. Habrá revistas que os exijan un montón de cosas para enviar el artículo maquetado. De hecho, las grandes revistas como Science o Nature es que incluyen las normas que son súper estrictas y muy, no muy complejas, pero sí que es verdad que no te van a exigir el mismo esfuerzo que te exigen otras como las que vamos a ver ahora. Te exigen, pues, eso, cuestiones súper meticulosas para que reciban el artículo de una forma súper maquetada. Aquí tenemos, como digo, 3 casos diferentes. Tenemos aquí las normas de comunicar, las voy abriendo por aquí. Tenemos la de la revista Scientometry, que tenemos aquí los Submission Guidelines, que tampoco requieren comentar más, están aquí enlazadas. Y luego tenemos también la otra, la de QS. Ahí vamos a tener las tres normas. Como digo, vamos a ver un poquito las 3 en paralelo para que veáis las diferencias que hay, como unas pueden exigir una cosa, otras le prestan atención a determinadas áreas que no le prestan la otra, pero vamos a dejarla ahí abierta. El primer paso sería ese. Tenemos ya preparado nuestro manuscrito, lo hemos redactado sin preocuparnos del estilo en absoluto, hemos trabajado de la forma operativa. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es que trabajo con Times New Roman, tamaño 12, justificado y un interlineado sencillo. Y ya luego, cuando termino de hacer todo el manuscrito, cuando tengo el manuscrito ya completamente finalizado, es cuando me voy a las normas de la revista y empiezo a aplicarle a ese formato. Segundo paso, súper importante, bloquear una mañana o una tarde para hacer el envío. Tened en cuenta que el envío, en el mejor de los casos, os va a llevar una hora. Preparar los materiales, a lo mejor os exigen muy poquitas cosas, es muy sencillo. Poner que en el mejor de los casos, la revista os va a llevar un tiempo de una hora en hacer el envío. Vale, pero es que ese caso es súper excepcional. Lo normal es que os lleve 4 o 5 horas y si estáis empezando, ni os digo, va a requerir bastante tiempo porque vais a empezar a ver que hay un montón de especificidades que luego muchas veces también generan dudas de por aquí me dice una cosa, luego por aquí me dice esta otra, esto no es exactamente a qué se refiere. Entonces, reservaros claramente una mañana, decir, pues mira, el viernes que es el día más tranquilito, me voy a coger toda esa mañana y me lo voy a poner para preparar el envío. Importante, ya no es solo preparar el envío, es que en cuanto tenga fijado el día, por ejemplo, decir, este viernes voy a hacer el envío, coger inmediatamente y decir, vale, ¿qué es lo que me pide la revista para preparar el envío? Esto es súper importante porque muchas veces hay cuestiones muy importantes, como por ejemplo los datos de los autores, la afiliación, el ORCID, o datos de financiación, o datos que a lo mejor se os escapan un poco de vuestro control o no tenéis tan claro,
y tenéis que exigírselos que los den a vuestros colaboradores. O, por ejemplo, la figura. Imaginad que en esa investigación no habéis hecho la figura, pues luego tenéis que enviar la figura en el formato pues, original, en un JPG, en un PNG, en un TIFF o lo que exija la revista durante el envío. Entonces, si todos esos materiales no los tenéis desde el punto de partida, cuando os sentéis esa mañana, esa tarde, a hacer el envío, pues ya vais a perder el tiempo. Os vais a dar cuenta que os faltaban cosas que de primera iban a ser necesarias, o por ejemplo la cover letter también, que a lo mejor decís, pero esto como lo redacto, quiero que alguien me lo supervise antes. Todas esas cosas que os van a exigir, tenerlas muy claras y prepararlas para el día del envío. Ya no digo el preparar el manuscrito y ponerlo en el formato, eso lo dejamos para el nuevo proceso de envío, pero sí que esos diferentes materiales que a los que va a tener que jugar un poco, los complementarios, los datos, los datos de los investigadores, datos de financiación, o cuestiones que veáis en las páginas de las guías, de las normas que os exigen, tenerlo siempre lo más a mano posible. En segundo lugar, también revisar que esté todo en orden. Esto es una cuestión también muy importante. Hay algunas normas que son muy claras. Por ejemplo, vamos a ver aquí la extensión máxima que pide. Pues parece que revista, Centometry, a ver aquí, estas son las normas de formato de texto, pero en extensión parece que no me están pidiendo absolutamente nada. O a lo mejor no me lo pone aquí, que esto es una cuestión que también ahora veremos. Por aquí parece que no aparece nada del máximo de palabras. Están siempre el abstract se lo pone, las palabras clave, pero no parece que tengan un límite de palabras. Vamos a ver ahora si, por ejemplo, aquí hay límite. Fijaros, por ejemplo, QSS sí me está diciendo en la normativa que hay un tamaño máximo para el artículo, la letter o el tipo de documento que yo vaya a enviar. Pues esto que tengo yo muy en cuenta para evitar problemas después. Es decir, si yo, por ejemplo, el miércoles me estoy fijando que voy a hacer la revisión, el viernes y echo un vistazo y veo que me piden de 5.000 a 8.000 palabras para el manuscrito y que el nuestro tiene 10.000, pues ya ese tema no me lo guardo para ese día, lo empiezo a abordar el mismo día de antes, el mismo momento, hablo con los diferentes colaboradores y le planteo ese problema. Mira, este artículo tiene unas características que no está cumpliendo para el envío y la soluciono sobre la marcha. Pero ya digo, todas esas cuestiones que no tienen que ver con aspectos formales, de poner esto maquetado de una forma, darle este formato al manuscrito, ponerlo de esta forma, todas esas cuestiones abordarlas antes, dejar para el día del envío todo lo que tiene que ver con amoldarlo a unas normas de estilo muy concretas. Las normas de las revistas las vais a encontrar en la misma página. Aquí, por ejemplo, si yo abro la página del QSS, me voy a la página principal, casi siempre voy a encontrar una sección en la cabecera o en el lateral, de la parte donde tenga el menú de navegación la página, que tenga que ver con la submission, con el envío, y vengan las normas. Normalmente, pues en la página en inglés la encontraréis de esa forma, los submission guidelines, pues, pincháis, esas son las normas, o author guidelines, ya depende un poco cómo lo llamen. En Scientometry pasa exactamente lo mismo. Si yo me voy aquí a la página principal de Scientometry, a ver, no, la página principal, pues busco automáticamente dónde está el menú de navegación. El menú de navegación está por aquí. Fijaros que me dice para los autores. Pues para los autores está siempre la información de los envíos. Pues aquí está. Y en el caso de comunicar, vamos a irnos a la página principal de comunicar. Fijaros, el menú de navegación lo tienen ellos a la izquierda. ¿Dónde está la parte de autores? Aquí, autores, normativas. Pues ahí están. Y de hecho aquí pues vienen diferentes informaciones, están súper bien detalladas, pues norma en español. Ahí están. ¿Vale? Cada revista lo va a tener en un sitio u otro, pero siempre van a estar en la parte relacionada con el envío o con los autores. Ya en cada una, pues, entraré un poquito a ver en qué sección en concreto se encuentran. ¿Vale? Entonces, como venía diciendo, aseguraros que todos los materiales que os exigen y que cuestiones estructurales de contenido del documento cumplen las normativas y las tenéis siempre a mano. Si el artículo, si las normas os dicen que no pueden estar 5 figuras, más de 5 figuras y tenéis 7,
ese tema no lo tratáis el día del envío, tratadlo antes, previamente con autores, porque vais a tener que modificar estructura o contenido del documento. No es una cosa que a vosotros tenéis esa responsabilidad de hacer en último momento. Vuestra única responsabilidad es adaptar el manuscrito a unas normas concretas y enviarlo, pero lo que es eliminar una frase, eliminar una figura, modificar cosas súper troncales, eso tenéis que tratarlo mucho antes. Revisad entonces las normas con antelación por si os surge algún conflicto de este estilo y así lo resolvéis cuanto antes mejor. Y luego, evidentemente, que tampoco deis nada por sentado. Esto es lo que venía comentando. A mí me pasa muchísimo. Digo, voy a hacer el envío el viernes. Venga, y me voy a reservar una horita porque esta revista sé que es muy sencilla. Bah, error. ¿Qué me encuentro? Que ese día, en vez de dedicarle una hora, le dedico 8 horas. Siempre hay alguna cosa, algún cabito suelto que se queda por ahí, que os falta información, que tenéis que hacer tal cosa, que de repente surja un problema y se os va a alargar el proceso de sobremanera. Entonces, y siempre sabiendo que el proceso se puede alargar mucho y reservar un tiempo que sea acorde a ello, porque estas cosas hay que hacerlas bien. Si evidentemente hacéis el envío rápido, que también es una cosa que podéis hacer, mira, lo hago así y así hay algún problema, me lo dirán, no lo hagáis, no seáis chapuceros, haced las cosas lo mejor posible porque también eso da muy buena impresión. Evidentemente no es lo mismo que llegue un artículo y de repente el editor vea que no tiene ni cover letter, que el artículo no sigue las normas, no causáis la misma buena impresión que si de repente pues todo lo hacéis demostrando pues una seriedad y un compromiso bastante grande con la revista y que evidentemente os toméis las cosas en serio. Entonces, para hacer eso, evidentemente lo único que conlleva es disponer de mayor tiempo y hacerlo con mucha calma, ¿vale? Reservaros muchísimo tiempo, aseguraros que tenéis todo al día, que tenéis acceso a todos los materiales y ese día ya con mucha calma os sentáis y empezáis a hacerlo. Entonces, vamos a ir viendo ahora cómo sería la preparación de ese manuscrito y también una cuestión muy importante que aquí se me ha olvidado, no solo revisáis las normas de la revista, sino también revisar la plataforma. Esto es un truquito. Muchas veces lo que va a pasar es que muchas veces no, pero algunas veces lo que puede pasar es que vayáis a las normas, entre las normas y digáis, ah, mira, estupendo, me pide tal cosa, me pide tal otra, venga, me pide, perfecto, la tengo controlado. ¿Qué pasa? Que llegáis ese día, empezáis a preparar todo según os pone la página. Imagina, por ejemplo, que no dice en ningún momento las normas que os van a pedir una cover letter. Es una cosa que nos dicen. O que de repente dicen que determinado proceso se hace de una forma. ¿Qué puede pasar? Y de hecho me ha pasado varias veces. Que luego entráis a la plataforma, le dais a enviar el artículo. De hecho, eso lo veremos con más calma. Aquí lo tengo abierto. Imaginaros, vais a Sentometry, decir, venga, vamos a hacer el envío del artículo. Que lo tengo todo ya hecho y esto es una cuestión de segundos. Empezáis a hacerlo, decir, venga, vamos a hacer el manuscrito, tal y cual, y ahora de repente os llega un proceso en el que os exige una cosa que no aparecía en las normas. Puede ser que las normas sean aplicadas, por ejemplo, a la editorial, sean aplicadas de un contexto mucho más general o mucho más global y que de manera más específica, pues luego la plataforma os exige unas cosas que no quedaban del todo claras dentro de las normas. Entonces, siempre yo lo que también suelo hacer es eso, no solo mirar las normas, sino también abrir la propia plataforma de envío y echarle un vistazo a los diferentes campos que me van a exigir rellenar. Pues si a lo mejor hay alguna cosa que no aparece en las normas del autor y aquí sí aparece. Ya digo, a mí, por ejemplo, eso ha pasado muchas veces con cover letter o, por ejemplo, con la distinción entre la página de título y el manuscrito, que ahora veremos lo que es, que por un lado no me lo ponía porque las normas eran como muy genéricas, pero luego la plataforma, sí es verdad que cuando yo entraba a lo mejor aquí a indicarle cuáles eran los diferentes materiales o a juntar los archivos, me exigía cosas que no tenía yo en mente que iban a exigirme. Entonces, crearos, por ejemplo, un pequeño envío de prueba, vais viendo los diferentes campos, qué es lo que piden, pues mira, aquí lo que me están pidiendo, aquí en principio no parece que haya mayor problema, me están pidiendo simplemente que ponga el manuscrito, tal y cual, más de diferentes formatos. Aquí me pide una clasificación, que son las palabras clave. Aquí me pide información adicional. Ahí lo que me exige aquí la información adicional. Un compromiso de que no he enviado el artículo a otras revistas. Comentarios. Esta revista parece súper sencilla. Aquí no me está pidiendo absolutamente nada. Comentarios. Fijaros muy bien en cuáles son los campos obligatorios, los que tienen, siempre aparecerán marcados, lo normal que aparezcan con una estrellita como aparece aquí. Mira, en este caso, yo le he echado este vistazo general al envío. No hay nada que parezca que yo no tenga a mano y también en las normas lo tengo todo controlado. Pues estupendo. Ahora, si yo aquí de repente de estar aquí hay un campo que
no aparecen las normas, pues es fundamental que haga esto pues, para poder tenerlo en cuenta y luego no llevarme sorpresa. ¿Vale? Entonces, os dejo ese pequeño truquito para que lo tengáis en cuenta. Preparación del envío. Otro consejito que os dejo por aquí. Una cosa súper importante es que muchas veces cuando hacéis esta adaptación o ajustáis las normas, el manuscrito a las normas de la revista, lo que os vais a encontrar muchas veces también es que no tenéis unas claras directrices o que no tenéis como un poco un referente en el que apoyaros. Os van a ir dando, por ejemplo, en Saintometry, lo estamos viendo antes. Manuscrito, TP page, ¿dónde estaba la parte de la fuente? De formato. Aquí lo que te dice, si está haciendo un trabajo en Word o lo va a entregar en cualquier otro formato, utiliza esto, utiliza esto, utiliza esto, ta, 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 pero tú no estás viendo en ninguna parte claramente cómo quedaría un manuscrito con esas cosas aplicadas. No sabes a lo mejor si determinada norma que aparece como un poquito más ambiguamente redactada, pues se aplica de una forma u otra, si en tu caso concreto, cuando te ocurre tal cosa, tienes que resolverlo así o así. Hay cosas que a lo mejor pueden quedar un poco ambiguas. Consejo, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, de hecho, vamos a hacerlo con el artículo ese que tengo abierto. En el QSS tengo yo publicado, a ver si clico aquí, por metrics, por aquí porque lo que quiero esto. Imaginaros, vamos publicando artículos en esa revista y hay una serie de normas que no me quedan muy claro cómo se aplican o cómo se resolverían. ¿Qué hago? Me busco algún artículo de la revista que tenga un preprint publicado. Me voy a Google Scholar, por ejemplo. Imaginaros, este es el artículo que yo quiero buscar a ver si tengo un preprint, porque claro, el preprint lo que tiene son las normas aplicadas según el estilo de la revista. Como el preprint en esa versión final que se envía a la revista, normalmente ya va con esa maquetación con la que se envía la revista. Puede ocurrir que no, puede ocurrir que el preprint se envíe en el formato más estándar y pues eso, que no esté aplicado bajo la norma del estilo. Pero por lo general lo que suele ocurrir es que los autores ponen el artículo súper bonito según las normas del artículo de la revista, lo envían a la revista y luego o antes publican el preprint. Entonces, si yo tengo acceso a ese preprint en el que está todo súper maquetado según las normas, me lo va a dejar todo muy claro. Yo aquí buscaría, por ejemplo, ese artículo y he dicho, venga, voy a enviar un artículo a esta revista. Este es el artículo, está publicado y luego, claro, si yo abro aquí el artículo, si yo abro el PDF, lo que me voy a encontrar es que está todo maquetado, pero la versión final, que ya pues la revista le ha dado su maquetación final. Pero esto a mí no me sirve porque las normas de estilo, las normas que aparecen en la revista no son las normas estas que aparecen aquí reflejadas o no tendrían que corresponderse. A lo mejor os dicen que lo mandéis en un formato en el que esté justificado, esté alineado a la izquierda, que haya una determinada separación entre líneas, que haya determinados márgenes, y en la versión final, la que publica el artículo super maquetada, que sería esta, no se cumplen todas las normas. Entonces, cuidado, no tenéis que fijaros en esto como referente. Una cosa es cómo se envía la revista y cómo ellos cogen el artículo y otra es cómo se acaba publicando esa versión final del manuscrito. Entonces, ¿qué haría yo para ver cómo estos autores enviaron el artículo y cómo quedaría esa versión bajo las normas de la revista? Me voy a Google Scholar, busco ese artículo y digo, ah, mira, aquí tiene varias versiones. Anda, escucha, que lo tienen publicado en Archive. Y ahora yo ya me encargo de revisar. Vale, lo tienen publicado en Archive, pero esta versión de Archive es la que se corresponde con las normas. Si yo ya miro y digo, ah, sí, mira, es justamente lo que le pedían, que estuviera esto así, así, que hay una separación, un formato muy concreto, pues estupendo. Y ya tengo un pequeño documento de guía en el que sé claramente a esos autores cuando le enviaron la revista, pues cómo aplicar las normas. También esto tomarlo un poquito con cuidado porque a lo mejor esos autores pasaron olímpicamente las normas o cometieron algún error o simplemente no siguieron esas normas o el manuscrito que han subido a Archive no es el de la versión maquetada bajo las normas, sino una versión anterior o algo diferente. Entonces, tenerlo en cuenta pues, con ciertas limitaciones, ¿vale? Pero a lo mejor si os da un poquito, si tenéis suerte, os puede dar un poquito una visión general de cómo en algún caso concreto pues quedó el artículo concreto maquetado bajo esa norma. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos eso, tengamos nuestras normas, tengamos buscado algún artículo que ya esté publicado en esa revista y tenga pues esa maquetación de base preparada y nos sirva un poquito para guiarnos. Cuestiones súper fundamentales. Esto ya digo, esto es una cosa un poquito general. Habrá revistas en las que exijan estas cosas y revistas que no las exijan o que las exijan de una forma diferente o de una forma pues
es completamente distinta. Pero lo que sí es seguro es que en una gran mayoría de casos estos diferentes recursos que yo pongo aquí, de la página de título, el manuscrito o cuestiones relacionadas con la referencia, con el envío, van a aplicarse de forma general, ¿vale? Va a haber variaciones, no lo toméis esto como una biblia del envío, pero sí como un acercamiento muy general para saber cuáles son las cosas principales, sobre todo las que generan más problemas o cómo resolverlas. Una cosa que suelen entonces hacer las revistas es diferenciar cuando hacéis un envío entre lo que sería la página de título y el contenido, el manuscrito en sí. Esto muchas veces ocurre cuando la revista hace una revisión de doble ciego. Cuando la identidad del autor es desconocida para los revisores y la identidad del revisor es desconocida para los autores, lo que intenta la revista es diferenciar entre esa parte del manuscrito que tiene información que identifica al autor, lo que sería la página con el título, la afiliación, etcétera. Esa página te dicen, súbemela por separado para que los revisores no tengan acceso a ella, y el manuscrito que no tiene esa información, súbemelo aparte. Entonces, va a ser frecuente en este tipo de revistas que encontréis que diferencian entre un documento que se llama página de título y otro que se llama manuscrito. Aquí, por ejemplo, en Scientometric creo que era, voy a buscar si lo indica. Fijaros, las normas ya estoy viendo que una cosa súper engorrosa, no tienen ni siquiera una estructura muy lógica o narrativa, sino que simplemente dicen title page, y tú ya tienes que decir, ah, mira, esto es title page. Pues fijaros aquí, title page. Asegúrate de que de que el documento title page tiene esta información. ¿Qué narices es ese documento title page? Pues es esto. Me voy aquí a alguna revisión que tenga, a ver si justamente. Pues mira, justamente creo que ninguna de estas lo tiene. Mm, a ver si a lo mejor justamente una de estas. Mm, vale, pues justamente no tengo ningún documento que tenga una title page. Pero la title page, para que os hagáis una idea, me voy a coger el documento. Voy a coger el documento del CSS, creo que es este. Ah, sí, lo tengo ya aquí abierto. A ver, perfecto. Fijar, normalmente lo que sería title page sería esto, esta primera página, en la que dice cuál es el título del documento, cuáles son los autores, cuál es la afiliación de cada autor. Fijaros, normalmente esto es un poquito estándar. Te dicen que con una serie de números, con una serie de indicadores, señales pues, para cada autor cuál es la afiliación. Si, por ejemplo, en este caso, Daniel y yo tenemos la misma afiliación, pues los dos nos ponemos por orden de introducción. Si el primer autor pues, hay que poner la afiliación, pues es la afiliación número 1. Pues, afiliación número 1, Departamento de Información y Comunicación. Y se le asigna a ambos dos, a Daniel y a mí. Segundo autor, pues tiene otras afiliaciones, pues se introducen también en orden. Y se hace de esta forma. Súper importante también señalar cuál es el autor que actúa de corresponding author. Veo por aquí una mano levantada. ¿Puedes comentar o...? Pues, creo que ha sido un error porque no estoy escuchando nada o no veo nada. Así que continúo. Entonces, como digo, cuando introducir la información de este tipo, tenéis que dejar muy claro, por un lado, la afiliación y por otro lado, quién es el autor que actúa como corresponding author. El cómo se introduce esta información, ya digo, esto es un poquito estándar, pero siempre os lo va a indicar aquí las normas de la revista. Aquí, por ejemplo, me dice, tienes que introducir información del nombre, de afiliación, una clara dirección del email, el ORCID, súper importante, no olvidéis el ORCID de vuestro ni del autor. Estupendo, pues entonces, en este caso nos está indicando muy bien cómo se introduce, me dice que por un lado ponga información de autor, por otro lado ponga el astra y por otro pongo las keywords. E incluso me están diciendo también que ponga una serie de declaraciones, pues declaraciones de que no hay conflictos de intereses o de que no tengo, o de que no, temas relacionados con el código ético, determinadas declaraciones. Pues todo eso, esta revista en concreto me está diciendo que lo haga en un documento aparte que se llama title page. Entonces, yo me voy, preparo ese documento, de hecho, a ver si me resulta extraño que Symptomatic lo pida y no tenga yo en esta primera versión. ¿Veis? Esta title page, en este caso, me lo está pidiendo que la rellene. Claro, a lo mejor es que en este caso me la pedía junto al documento y no por separado. Pues, fijaros cómo queda ahí en este caso.
esa página complementada. A ver, lo pongo así en grande. Pues fijaros, en este caso, esa información no me está diciendo ni siquiera cómo tiene que aparecer de forma estructurada. No me dice pon primero esto otro, ponlo así, ponlo así, en negrita, cursiva, sino que me deja un poquito al margen el introducir esa información un poco a mi gusto. Pero lo que sí es súper importante es que esa información aparezca claramente recogida. Yo en este caso, pues, me he permitido un poco la libertad de ponerlo de esta forma, pues he puesto el corresponding author de esta manera, he introducido el ORCID de esta otra manera, el Astra, pues lo he puesto así, pero podría haberlo puesto también así, ojo. Podría haber puesto Astra, 2 puntos. Esta información me ha asegurado de que aparezca tal cual me lo exige la revista, pero como no me daba indicaciones sobre el formato, pues intento utilizar un formato que sea lo más visible, lo más sencillo posible. Ahí tenemos el Astra, tenemos las keywords, las diferentes declaraciones, está la de financiación, conflicto de intereses, disponibilidad de los datos, la contribución del autor, que ahora hablaremos, y luego el agradecimiento. Todo lo que tiene que ver con declaraciones, pues lo he ido declarando ahí. Y esta sería la title page. Y esa página está claramente separada del resto del manuscrito. En este caso, la revista no me pide que el title page esté separado de lo que sería el manuscrito, pero a veces sí que te lo exigen. Dice, por un lado súbeme el title page y por otro lado me sube todo esto que viene aquí a continuación, desde introducción, desde el punto 1 del artículo hasta el final, me lo sube por separado, para que luego cuando se lo enviamos a los revisores no sepáis quiénes sois vosotros. Pues esas serían las cuestiones principales del artículo. ¿Qué puede ocurrir también? Otra alternativa, que la revista tenga una plantilla. Aquí, por ejemplo, el caso de Comunicar, lo que Comunicar ofrece es una plantilla en la que os liberan de muchísimo trabajo, porque os dicen claramente, fíjate, título en español, y te viene hasta un campo para rellenarlo. Bueno, ahí pongo mi título. Luego, evidentemente, esta información yo me encargo de quitarla para que no esté ahí, porque esas cosas tienes que eliminarlas, pero al final lo que se trata en este caso es de simplemente coger una plantilla e ir rellenando manualmente cada uno de los campos. Lo bueno que simplemente si tú copias y pegas encima de esos fragmentos de texto en los que dice aquí, por ejemplo, resumen o título o tal, y lo haces ajustando el formato al de ese campo, pues no tenéis que preocuparos luego de este formato está de tal forma, las palabras las tengo puestas en el formato Arial 10 justificado sin cursiva, el margen es tal y cual. Ya todo viene preparado para que tú simplemente tengas que ir copiando y pegando, pero con cuidado de no trasladar tu formato del documento original al documento de destino. Por ejemplo, cuando copié una parte como un fragmento de un texto, a ver, ¿dónde sería? Aquí, que no hagáis esto, no hagáis copiar y pegar y en este caso es que me está pegando. Pues en este caso me lo está haciendo súper bien, pero lo que a veces puede ocurrir es que cuando lo peguéis, lo pegue con las normas de origen. A ver si esto lo hace. Ahí, esto. Lo que puede ocurrir algunas veces es que cuando peguéis, lo pegue con las normas de origen. Eso tenéis que tener mucho cuidado, lo que tenéis que pegarlo con las normas de destino para que se adapte al formato que tiene ese párrafo, que sería, bueno, en este caso, como lo he puesto al lado de los márgenes, pues hace esto, pero si lo hago aquí dentro, si yo aquí esto lo elimino, eliminarlo, y le pego con el formato de destino, pues ya lo he pegado con el formato que la revista me pide en concreto. Y entonces, pues simplemente se trata de hacer un trasvase de información de un sitio a otro y listo. Esas son básicamente las dos opciones que os vais a encontrar. Que por un lado, os den una plantilla en formato Word o en formato LaTeX. Hay revistas que admiten un formato LaTeX y revistas que admiten formato Word o ambos dos. En algunos casos pueden dar plantilla, en otros casos simplemente os dan directrices, como en el caso de Saintometry, y simplemente a ellos, en el caso de Saintometry, con que a ellos esa información le aparezca en la página de título, claramente separada del resto, e incluya la diferente información de manera clara, es suficiente. Luego hay otros casos, como el de las plantillas, que la información tiene que aparecer tal cual está estipulado. O que incluso las directrices que os den os lo diga de esa forma, os diga, tiene que aparecer el título en tamaño 14, centrado en la segunda línea, separado con tal, con un... Cada una va a ser un mundo, pero lo que sí tenéis que hacer es revisar y buscar qué os dicen en concreto que hay con esa información.
Luego, fijaos también que curioso, esto es lo que veíamos con los de ChatGPT, en que no se satisface el criterio de autor, o sea, que no podíamos incluirlo como autor. O sea, que fijar también cómo las normas se van actualizando y se van reformando prácticamente a diario. Entonces, en cuanto a la página de título, lo que hemos visto en este caso, título, la mayoría de veces lo que van a pedir es el título, que indiquéis los autores. Ojo, los autores tienen que aparecer de forma normalizada. Si no, si por ejemplo es vuestro primer artículo y no sabéis cómo poner vuestro nombre porque tiene un nombre compuesto, no sabéis cómo normalizarlo, porque uno de los problemas que ocurre, por ejemplo, con los nombres que tenemos nosotros fuera de todo el ámbito anglosajón, es que tenemos normalmente, por ejemplo, en el caso de España, lo habitual es un nombre y dos apellidos. Claro, eso cuando lo publica una revista, lo que la revista, sobre todo si es una revista internacional, identifica es que no es un nombre y dos apellidos, es que son dos nombres y un apellido. Y claro, cuando eso lo indexan o cuando se lo llevan a bases de datos internacionales, como puede ser en Scopus, pues genera muchos problemas, porque a lo mejor aparece tu nombre y tu primer apellido como si fueran un nombre compuesto y luego el apellido segundo como si fuera tu único apellido. ¿Cómo solucionar? Bueno, aquí tenéis una serie de directrices que son de normas para la normalización de nombres, que de hecho esto lo hace la FECIC en colaboración con el grupo de DC3, y os dan aquí una serie de indicaciones para que normalicéis vuestro nombre y lo evitéis estos problemas en la mayoría de los casos. ¿Vale? Pues si vuestro nombre tiene un apellido y tal, pues haced esto. Si vuestro nombre es muy genérico y con los segundos apellidos, hay diferentes casuísticas, cada una pues la vais a poder encontrar aquí, pero súper importante, siempre intentad normalizar vuestro nombre y que cuando la envíe a la revista, pues se os quede una cosa que no les genere ni confusión ni a ellos, ni a la base de datos que luego lo indexen, que es para lo que al final se proponen todo este tipo de técnicas. ¿Vale? Entonces, pues normalizarlo. Si de hecho habéis ya firmado algún artículo y tenéis vuestra firma no normalizada, no habéis prestado atención a estas cuestiones, nunca es tarde. Aunque tengáis publicados 20 artículos, si lo habéis hecho sin normalizar los nombres y vais a tener problemas, normalizarlo aunque sea más tarde porque va a venir mejor que lo tengáis de esa forma que sigáis cometiendo ese error de no normalizarlo. Otra cuestión muy importante con la autoría es el tema del ORCID. La mayoría de las veces os van a pedir, sobre todo incluso cuando ahora veamos, para acceder a las plataformas, os van a pedir un ORCID, incluso para el registro. Nunca tengáis esto. Cuanto mejor tengáis el ORCID indicado y más fácil tenga la revista a mano, cuál es vuestra identificación normalizada, vuestro ORCID, luego todo el proceso va a ser mucho más sencillo porque automáticamente se va a vincular el trabajo a vuestro ORCID, se va a agregar sin que tengáis que hacer nada, toda la información de la autoría se va a atribuir directamente a ese ORCID, o sea que vais a estar muy bien controlados. Si tenéis problemas, por ejemplo, eso con los nombres, de que tenéis diferentes firmas, la habéis cambiado o lo que sea, pues el que en todo el artículo aparezca el ORCID os va a normalizar por completo y desambiguar absolutamente ese problema del nombre. Entonces el ORCID siempre tenerlo muy a mano e incluirlo todas las veces que lo podáis hacer, aunque sea una cosa súper opcional. La afiliación no podéis cambiarla. Si me refiero, si hacéis un envío y en el envío decís que participan X autores y que esos autores tienen X afiliación, hasta el último día en el que el artículo lo envían para revisión y os dicen, mira, dale un vistazo a esta información. Hasta ese último día puedes cambiar la afiliación o puedes hacer algún cambio en ese sentido, pero a posteriori tú nunca vas a poder modificar lo que es la firma de la autoría o la afiliación. O sea que tenerlo esas cuestiones también muy en cuenta porque todo lo que enviéis ahora, luego más o menos vais a poder modificarlo. Porque antes del final de que el artículo ya aparezca en la revista con su número y su volumen, etcétera, os van a decir varias veces, pues eso, mira, quiero hacer algún cambio, esta información es correcta, esto está bien hecho, y vaya a poder modificarlo. Pero ahora, una vez el artículo aparezca como este, aquí en la página, completamente maquetado, con su volumen y su número, ahí ya no podía hacer nada. Justo antes de que eso aparezca ahí, que ya digo, la revista os va a hacer una serie de comprobaciones hasta el último momento, diciendo seguro, hasta ese último momento voy a poder cambiarlo. A posteriori no voy a poder cambiarlo. Entonces, desde el primer momento intentar tenerlo lo más claro posible porque si no, luego va a ser 100% imposible. Luego, otra cuestión importante es el Astra, que de hecho aquí ya vamos a ver otra herramienta que os sonará, imagino, que es ChatGPT. Por ejemplo, si en último momento, como a mí, por ejemplo, ha pasado algunas veces, decía, anda, pues justamente se me ha olvidado el Astra, tengo todo hecho perfectamente, pero el artículo no tiene Astra.
no te preocupes. Cógete ahora con esta herramienta, le dices, le da información, pues, por ejemplo, le copia y le pega los objetivos del artículo, las conclusiones o algún párrafo súper extenso de la introducción en la que dice lo que va a hacer y más o menos tenga el ChatGPT clara la idea de qué va la investigación, le dice que te haga un abstract de determinado formato y ya eso lo utiliza un poquito como base pues, para construir tu abstract. Evidentemente, ni se te ocurra coger el abstract que te da ChatGPT, copiarlo y pegarlo. Pero sí que esto va a ahorrar tiempo luego para tener un pequeño un esqueleto, un esbozo de cuál sería un resumen y trabajar sobre él y resolverlo lo más rápido posible. También nos van a pedir palabras clave. En algunas ocasiones, por ejemplo, vamos a ver aquí Saintometry. En algunas ocasiones, estas palabras clave, a ver aquí, esas palabras clave, pues, claro, el mayor inconveniente. Proporcióname de 4 a 6 palabras clave para la indexación, las palabras clave del autor. Pues sin problema. Pongo yo mis 4 o 6 palabras clave que yo defina claramente. Pues, por ejemplo, tengo aquí abierto, a ver cuál es el artículo. Este es el Saintometry. Pues yo en este caso, redes sociales semánticas, Almetric, Twitter, Information Library Science. Siempre introduzco si bien utilizo una herramienta, analizo un medio social, analizo una plataforma, un fenómeno, está enmarcado dentro de un conocimiento muy concreto, pues me aseguro de que esto aparezca reflejado en las palabras clave. Pero en este caso, fijaros, las palabras clave son a elección propia, depende 100% del autor. ¿Qué puede ocurrir? Que haya revistas que te digan pon 4 o 6 palabras clave, las que sean, pero dentro de una taxonomía concreta que estamos utilizando. La revista pues sigue una serie de directrices, por ejemplo, según el tesauro de la UNESCO, dame 6 categorías y va a tener que coger tú las categorías, las palabras clave dentro de un listado controlado y asignárselas al artículo. Pues entonces eso también tenerlo en cuenta porque a lo mejor habéis redactado vuestras palabras clave y luego lo que encontréis cuando hacía el envío es que dice, no me pongas las 6 que tú quieras, ponme las 6 de este listado concreto que te estoy poniendo yo para identificarlo. Y luego, por último, esa parte de las declaraciones, que en algunas ocasiones pues, puedo generar un poquito de duda o de problemas, porque a lo mejor lo que ocurre es que cuando estoy haciendo la parte de financiación o alguna cuestión de declaraciones, no saben muy bien es qué responder. Yo, por ejemplo, tengo preparados los datos, pero los tengo que subir a un repositorio abierto, los tengo que hacer de esta forma, sé que este proyecto lo ha financiado el ministerio, que todas esas cuestiones, intentar resolverlas antes, preguntarle a la persona responsable de la financiación o al resto del equipo qué ponen en esos casos, pero tenlo siempre en cuenta que lo van a preguntar en alguna u otra parte del manuscrito. ¿Vale? Y toda esta parte, lo que suele ser habitual es que la introduzcáis toda esta información dentro del page title. En algunas ocasiones ese page title va por separado y en otras va junto al manuscrito o incluso en algunas ocasiones va el page title dentro del manuscrito y también por separado. Cada revista es un mundo, pero lo que sea habitual es que esas directrices generales se suelan cumplir. Luego tenemos aquí lo que sería el grueso, el manuscrito. Esto es el paper en sí. Tenemos redactado nuestro manuscrito. ¿Cómo cogemos nosotros ese manuscrito y lo adaptamos a las normas? Pues lo que hemos visto. Habrá veces en los que tengamos que ir por la normativa de la revista resolviendo pasito a pasito. Pues en este caso, pues, a ver aquí arriba que estaban. A ver. Tengo que buscarlo otra vez manualmente. Claro, siempre esta cosa que no yo ahora mismo, de coger la norma de estilo y decir, me dicen algo de la fuente, me dicen algo de la figura, es también una cosa muy importante, porque muchas veces para intentar tanta información, no es este documento, no vaya a leerlo de pe a pa y memorizarlo, ni analizarlo, ni resumirlo, sino que muchas veces tenéis que manejarlo de forma hábil y a veces pues lo más operativo es directamente saber cuáles son las cuestiones más fundamentales que van a requerir para maquetarlo y localizarlas de esta forma. En este caso, ¿me dice alguna revista sobre el formato y sobre la fuente? Pues sí, uso una fuente normal, por ejemplo, tamaño 10 de Times New Roman. Estupendo, pues yo me voy a mi documento y lo adapto. Utiliza las cursivas para hacer énfasis, para destacar cosas. Perfecto, lo pongo de esta forma. No utilice los campos de función, no utilice tal cosa, utilice tal otra, bla, bla, bla. Todas esas cuestiones, en este caso, con Sentometric tengo yo que manualmente
ir revisándolas manualmente y que se cumplan uno a uno. No me genera mucho problema. ¿Qué ocurre con QSS? Le doy a la submission guidelines. Perfecto, pues estas son las normas de esta revista. Por un lado me dice antes de subirlo que simplemente que me asegure que tengo el manuscrito con una cover letter preparada, que tengo la ORCID, que tengo determinadas cuestiones, estupendo. Y luego, en cuanto al manuscrito, ¿qué es lo que me piden? Pues me dicen el nombre y la afiliación del autor en la primera página, el título del manuscrito, que sea conciso, el acta que esté en 200 palabras, bla, 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 estupendo, pero no me está diciendo tampoco mucho más sobre el formato. En este caso, las normas son mucho más sencillas. ¿Veis? En algunos casos me dicen que lo ponga en un formato para que sea Arial 12, tal cual, con el formato, los márgenes, determinadas cuestiones, y en otros casos simplemente me dicen, ponme el texto en un formato unificado, que tengan las figuras y tablas cerca donde han sido citadas, que tal y cual. Me da unas directrices muy generales. Esta revista en concreto lo único que me exige básicamente es que el formato del manuscrito esté normalizado, que evidentemente no haya un párrafo que esté en Arial 12 y otro en Times New Roman 10, o que no haya información que, pues eso, que muestre que los formatos son diferentes, pero sí que esté todo muy unificado y cumpliendo una serie de directrices muy básicas. En algunos casos, pues, vamos a encontrarnos normas muy sencillitas como las que tenemos aquí, en otras nos vamos a encontrar directrices que tampoco son muy complejas como las que tenemos aquí, en otros casos lo que nos vamos a encontrar, pues, como comunicar directamente nuestra plantillita, nos la descargamos, copiamos y pegamos, y en otras ocasiones, pues lo que hemos comentado de Nature, por ejemplo, que nos encontramos una serie de directrices muy específicas y muy estrictas que tenemos que cumplir a rajatabla que nos van a conllevar mucho tiempo. Cada revista es un mundo, es una cosa aparte. Entonces, tenerlo siempre en cuenta y cuando hagáis las revisiones, antes de hacerlas, pues echarle un ojo pues, para saber bien lo que exigen. Estoy viendo por aquí una mano levantada. Hola, Lau. Sí, Por ejemplo, los que utilizamos látex, que en ese sentido es bastante... Todo esto, con bajar el template o la plantilla, no hemos quitado, digamos, todo el coñazo, incluso con la referencia bibliográfica y todo ese tipo, ¿no? Exactamente. De hecho, en casi todas las revistas, al menos, por ejemplo, las de este área, Sí, es que eso es lo que estamos viendo. A ver, aquí. Ahí hay un... ¿Qué aparece? Por eso. Pues, evidentemente, cada uno puede trabajar de una forma u otra. Habrá gente que utiliza látex, sobre todo si estáis dedicados a temas más de tecnología, matemáticas, ingeniería, ciencias un poquito más experimentales. Pero luego habrá otros casos, por ejemplo, en ciencias sociales, que no trabajen con látex o humanidades y lo que exijan puede ser directamente su documento en Word y ya está. Vais a encontrar que siempre esos dos formatos. Depende de la categoría, del área de la revista, pues va a priorizar uno o va a priorizar otro, pero que siempre os vais a encontrar ambas cuestiones bien acomodadas a cada formato. Te quería preguntar, y por ejemplo, cuando nos piden de látex, cuando subimos el fichero de látex, claro, lo subimos todo estructurado, el fichero base, digamos, la carpeta con las imágenes, con todos los documentos de código, etcétera, ¿no? Se sube todo un documento. Mira, aquí venía. Eso, ya digo, muchas veces, cuando tengáis esas dudas, directamente ir a la plataforma y revisarlo como lo piden en la zona donde se envía, porque esta es la página de envío. Pues mira, consejos para el envío de látex. Todos los archivos están en la misma carpeta, o sea que si tenéis, por ejemplo, el archivo de la referencia o alguno Sí, toda la referencia y las imágenes también, ¿no? Claro, todo eso lo detalles de manera más específica aquí. Sí. ¿Vale? Entonces, normalmente os vais a encontrar ese tipo de advertencias relacionadas con látex, sobre todo dentro de la plataforma del envío. El Word es una cosa que genera mucho menos problemas, mucho menos dudas, pero látex, sí es verdad que este tipo de advertencias me las suelo yo encontrar en esta parte del envío a la revista, dentro Claro, ya de lo que es el envío. Como queda un documento en látex, no queda como Word, eso queda muchísimo. Claro, ya cada uno en lo que esté acomodado o trabaje más. Vale, gracias, Pero que ambas opciones son súper válidas y la revista evidentemente lo permite. Oye, ¿y formato Writer lo permite el de LibreOffice, el ODT, alguno de estos o no? ¿O te En algunas ocasiones sí lo he visto, pero de hecho en algunas ocasiones incluso hay plantillas que están en ese formato. No sé si... No, aquí no venía. En algunas revistas sí me he encontrado que vienen las plantillas en los dos formatos, pero lo normal, lo estándar, casi siempre es el Word. Vale. Que como estoy en contra del software privativo, pues en este caso... Ya, gracias. Vale, entonces, por donde seguíamos aquí,
era con la parte de la preparación del manuscrito, que ya que lo que estáis viendo, pues habrá casos los que tengan la plantilla, casos los que tengan una plantilla en Word, en LaTeX, en un formato que tenga unas directrices muy concretas, unas directrices muy sencillas. Va a haber diferentes casuísticas. Yo incluso me he encontrado casos en los que directamente me han dicho la revista, nosotros seguimos la norma APA, y te quedas con la cara, bueno, y ahora que me toque coger todas las normas APA, leérmelas yo manualmente y verlo. No. Si os encontréis revistas que os digan, no acogemos la norma APA, que de hecho he visto yo unos cuantos casos, las normas APA tienen aquí una pequeña sección en la que os dan los diferentes manuscritos, fijaros, sample papers, pero no, professional paper template, esta os dan una plantilla específica pues, para cada tipo de estudio. ¿Que hacéis estudios cuantitativos? Pues aquí tenéis la plantilla. ¿Que hacéis cualitativos? Ahí tenéis la plantilla. Entonces, si en algún momento encontráis una revista que os dice utilizáis norma APA, os vais a esta página que es de la propia norma APA y tiene una serie de plantillas pues, para cada tipo de investigación que directamente lo descargáis, lo hacéis en formato y listo, se acabó. De hecho, estas normas incluso para trabajar de forma cómoda con los documentos vienen bastante bien para trabajar ya de manera base. Pero que cada caso varía muchísimo. Y ya digo, estoy aplicándolo sobre todo en mi área, o sea que ya si cambiamos de campo científico, nos vamos a otros casos diferentes, puede variar muchísimo más. Pero esto, ya digo, la forma de trabajar es siempre la misma. Volvemos a las normas, lo revisamos de antemano, vemos si una cosa pide de otra, me ajusto a este caso, me ajusto a este otro, y vamos resolviendo sobre la marcha. También hay una cosa que es muy importante, cuando tengáis preparado el manuscrito, lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir con los envíos, si la revista trabaja con doble ciego, lo que pueden exigiros muy claramente es que el manuscrito no haya información que refleje claramente quién es el autor. O, por ejemplo, un párrafo. Nosotros en investigaciones previas hemos hecho tal cual. Y metéis una cita de ese trabajo. En ese momento ya está quedando claro en ese trabajo, aunque no aparezca el título el nombre del autor, quiénes son los autores de ese trabajo, porque estáis citando un trabajo que es vuestro y es fácilmente localizable. Pues esas cuestiones a veces va a pedir la revista que las tengáis en cuenta y las corrijáis. ¿Qué significa eso? Porque cuando decís nosotros hemos hecho tal cosa, la cita la suprimí en esa fase y la incluí más adelante o directamente cambié un poco la redacción. Pero de alguna forma tiene que quedar eso resuelto. De hecho, cuando las revistas lo piden, os dan algunas directrices. Dicen, si por algún motivo decís nosotros hemos hecho tal, ponerlo con una XXX, esa frase, y más adelante lo resolvéis. Pero de primeras no lo dais para que los autores no lo sepan. Otra cosa que también nos dicen que es muy importante cuando preparéis el manuscrito es que el documento no incluya metadatos. Aquí, por ejemplo, cuando yo este documento lo estoy haciendo con mi versión de Word, la versión de Word que tengo, como es la que tengo vinculada a la UGR, pues tiene ya identificado cuál es mi nombre, cuál es mi correo, y todos esos metadatos se los guarda el documento de Word. Entonces, si hay algún revisor un poquito avispado y que tenga mala leche y quiera ver quién es el autor, pues por algún motivo en especial identificarme, ya digo, esto no va a ser lo habitual, no vais a encontrar los revisores con esa malicia, pero por evitarnos males y seguir directrices de la revista, si quisieran evitar esos casos, Word tiene opciones en las que podéis eliminar esos metadatos sin ningún problema. En mi caso aquí, con el de la versión de Mac, es muy sencillo. Es proteger documentos y aquí indicar la casilla quitar información personal. Y entonces, cuando yo guarde ese documento, si por algún motivo en la página de propiedades o en algún campo que nosotros no estamos viendo se queda guardado, por ejemplo aquí, apareciese esto, al darle esa casilla, esa información automáticamente se elimina y se queda el documento de por sí completamente anonimizado. ¿Vale? En la versión de Word de Microsoft, de Windows, es mucho más sencillo. Es directamente cuando guardáis, hay un campo que os dice que eliminar. Si tenéis dudas, buscad en Google eliminar metadatos, propiedades del Word y os viene cómo se hace. Pero también tenéis que hacerlo si lo exige la revista. Cuestiones fundamentales. Como habéis visto, en las normas, pues muchas veces no queda muy claro cómo revisarlo. Hay un montón de directrices, algunas muy complejas, algunas muy específicas que se nos van un poquito a nosotros de nuestro ámbito. Esto no tenéis que leerlo así de pe a pa. Tenéis que identificar cuál es la información clave, pues,
cómo tiene que estar maquetado el artículo, cómo tengo que poner las figuras, cómo tengo que poner las tablas, cómo tengo que hacer las referencias. Y vais pinchando en una y otra. En el momento que alguno de estos epígrafes no sea muy claro o no sepáis localizar algo, pues como yo he hecho, ¿dónde me dirá el formato, la fuente que tengo que poner o el tipo de espacio entre líneas? ¿Dónde viene? Yo busco directamente aquí con control F y intento localizar dónde aparece esa información. Lo que sí es que lo que más o menos suelen en la revista indicar que modifiquéis son esta información. La fuente. El uso de negrita y cursiva. Habrá revistas que te dicen, si utilizas anglicismos, ponlo en cursiva. Si utilizas cosas que quieras destacar, ponlo en cursiva. Cada una va a cambiar. Numeración de páginas. Ponme la numeración de página abajo a la izquierda. Ponmela abajo centrada. Ponmela arriba a la derecha. Cómo se introducen ecuaciones o cómo no se introducen ecuaciones. El uso de la sangría, los saltos de línea, las secciones, si se ponen numeradas. Si la primera sección se pone en cursiva y la segunda se pone en negrita. Todas estas cuestiones normalmente tienen que aparecer en las normas especificadas. Si no aparecen, es que básicamente queden un poquito a vuestro juicio, pero siempre, siempre, siempre normalizados. Es decir, si yo utilizo un encabezado de primer nivel y no me dice la revista cómo tengo que hacerlo, pues me aseguro que todos sean iguales, que todos sean, pues, por ejemplo, en negrita, tamaño 14 y numerado. Pero no que por un lado aparezca de una forma y luego aparezca por otra. Luego también habrá veces que os pidan, pues, os digan, esto es muy importante, las notas a pie de página, habrá revistas que os digan son válidas o no son válidas, o ponlas como nota al final del documento. Todas estas cuestiones intentad siempre echarle un ojo y localizarlas rápidamente porque son las que luego os van a conllevar más quebraderos de cabeza. Porque de repente os vais a dar cuenta que habéis hecho todo el manuscrito y encontré que justo al enviarlo dicen, no, no, si nosotros no estamos en nota a pie de página. Y tengáis que reestructurar otra vez el documento con todo lo que ello implica. ¿Vale? Entonces, siempre localizarlo y tenerlo a mano. La numeración de líneas, por cierto, por si no sabéis cómo funciona, es muy sencillo. Vais al Word, os vais a disposición y aquí hay una opción que se llama números de línea, la ponéis continua y tenéis introducido aquí a la izquierda cada número de línea. Esto es muy útil sobre todo para la revisión, para cuando el revisor os dice en la línea 224 hay una cosa que me ha llamado la atención o tal. Hay revistas que os dicen que lo pongáis y revistas que no. ¿Cómo se hace? Pues así de sencillo. ¿Vale? Entonces, esas cosas, ya digo, como cada revista puede cambiar mucho, localizarlas lo antes posible. Las normas, sobre todo si las normas vienen dadas de una forma pues, un poquito más compleja y no es fácil localizarlo, pues intentad siempre tenerlo muy en cuenta y resolverlo lo primero de todo. Cuestiones más concretas. Las citas y las referencias. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, la mayoría de las veces, por ejemplo, a mí lo que me piden es APA 7, la gran mayoría de las veces, pero puede ocurrir que una revista me diga, no, no, nosotros APA 7 no, nosotros vamos a trabajar con Harvard, la versión que utiliza concretamente la revista de Elsevier. Y dices, joder, ¿y ahora cómo hago esto? Porque yo justamente en Zotero ese estilo no lo tengo, no lo he visto. Pues muy sencillo. Os vais a esta página, es una base de datos de estilos bibliográficos y buscáis el estilo. De hecho, el de Harvard lo he visto un poquito rápido, pero creo que es cierto que existe. Elsevier. No sé, buscando, creo que no. Otro. Por ejemplo, puedes estado aquí, porque he buscado un poquito más raro. Imaginaros que de repente tenéis el formato de una pasita y dicen tenéis que ponerlo en Elsevier, la versión de Harvard adaptada a editorial de Elsevier. Es decir, hostia, ¿y ahora esto yo cómo lo hago? Pues tan sencillo como esto, descargáis este archivo, le dais a instalar, si está en Zotero, pues está en Zotero y simplemente pues ya lo tenéis disponible en vuestro Zotero. De hecho, en Zotero también podéis hacerlo manualmente. Aquí os vais a ver, está la página de preferencia. Preferencia y en estilo dice obtener estilos adicionales. Aquí está. Estos estilos son los de la misma página, pero que los tiene aquí integrados. Le pincho, lo instala, solucionado. ¿Vale? Entonces, pues ahí lo tenéis. Estoy leyendo por aquí, cuando piden que se envíe la versión final del documento con marcas de correcciones, te refieres más bien a una revisión, ¿no? De que había enviado el manuscrito y luego cuando lo devuelven dice tienes que enviarlo con correcciones.
Sí, ¿cómo se tiene que enviar el documento? O sea, ya llegan Sí, las observaciones eso es y una dice fase, que la versión final tiene que estar con marcas de corrección para ver los cambios. ¿Cómo se tendría que sí, enviar el es documento? una cuestión más que viene después del envío. Ya, en este caso, lo que están preguntando es que habéis hecho el envío, ha tenido lugar la revisión y os dice la revista, cuando suba una revisión del manuscrito, atendiendo a las normas, atendiendo a las directrices que os den los revisores, asegúrate de marcar con control de cambio los cambios que hayas hecho en el documento para que los autores lo vean, sepan qué es lo que has cambiado. Pues eso en Word es muy sencillo, que lo pongo así grande. Tenéis que ir a la parte de revisar y en revisar hay aquí control de cambio para todos los usuarios, lo ponéis así. Y en este momento, en cuanto hacía algún cambio, esta frase era eliminado. Pues ya está, ahí se queda registrado. O de repente, te añado aquí un nuevo párrafo. Se queda así. ¿Vale? Eso es con control de cambio. Entonces se queda todo marcado. Esto en algunos casos os lo pedirá la revista que hagáis con control de cambio o la revista directamente os dice si hacéis algún cambio, en vez de hacerlo con control de cambio, lo que podéis hacer es directamente subrayar en amarillito los cambios que hacéis, pero que me quede claro y le quede claro a los revisores qué es lo que habéis introducido. Pero eso, ya digo, son cuestiones de más adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces, volviendo aquí al intentamos, ya digo, si por algo dicen que utilicéis un formato bibliográfico muy concreto, directamente os vais a esta página o os vais a vuestro gestor de referencia y decís que instale ese estilo y en una gran mayoría de ocasiones lo vais a encontrar. Muy raro tiene que ser la revista para que el estilo no aparezca en esta base de datos, porque esta base de datos, que no recuerdo si lo que incluyeran 10.000 o... Aquí por alguna parte... Ahora no lo estoy encontrando, pero es una auténtica animalada lo que esto incluye de la página. Aquí ves, sabía que esto vas a hacer por algún sitio. Incluye 10.000 estilos bibliográficos diferentes. Pues entonces, muy rara tiene que ser la revista para que uno de esos estilos bibliográficos no esté claramente aquí recogido. Entonces, ya digo, la referencia es un problema, si lo sabéis hacer desde el primer momento, un problema muy menor y que os puede ahorrar mucho, mucho tiempo. Lo único que sí os digo con la referencia es que, como mínimo, os aseguréis que todo lo citado está referenciado y que todo lo referenciado está citado. Y, de paso, que no hay cosas raras. Porque puede pasar que a lo mejor el documento lo hacéis entre diferentes ordenadores o con diferentes autores y de repente hay alguno que introduce una cita un poquito rara o que la cita por algún motivo se desestructura. Echarle un vistazo general cuando reviséis el manuscrito a esa cita, esa referencia, aseguraros que están en orden y ya está. Pero al menos que no se queden, pues, lo he hecho con Zotero, Mendeley y listo, sino que también le echéis un pequeño vistazo para asegurar que no hay nada raro. Cuando digo nada raro me refiero a que de repente encontréis que una cita pues le falta una fecha o le falta el autor o el autor aparece de una forma incorrecta, pero no sabes cuál es y no está bien incluido. Y detectáis pues, grandes problemas pues, pues, con un vistazo, no a nivel de detalle de esta es la cita, me voy al manuscrito, no, a gran escala. La otra cuestión que comentaba, nota a pie de página. Revisar si la revista admite nota a pie de página o no. Hay revistas que no la admiten. En ese caso, lo que tenéis que hacer es o bien llevarla a nota de la final del documento, si la revista lo admite, o directamente eliminarla. Yo por eso mismo lo que intento es no abusar de este tipo de notas de pie de página, porque a lo mejor pongo un montón de notas de pie de página y cuando luego envío el manuscrito me encuentro que no puedo ponerla y tengo que integrar toda esa información en el manuscrito. Y es otro en un rollo en el que me meto y otra pérdida de tiempo bastante importante. Las tablas y las figuras son dos cosas también muy importantes. Por norma general, lo que van a decir es, cuando menciones la tabla y hagas referencia a la tabla en el texto, pon en el párrafo siguiente, justo en una línea nueva, el título de la tabla, el título de la figura y debajo estable figura. Eso va a ser normalmente las directrices generales. Habrá casos en los que os digan no metas la figura, simplemente la figura introdúcela luego manualmente cuando envíes el manuscrito. Ellos ya se encargan de que, como cuando luego suba la figura, te van a decir cuál es el título de la figura y tú le pones el título de la figura tal cual aparece en el manuscrito, pues luego la herramienta es capaz de identificar dónde tendría que aparecer la figura y la inserta. Pero puede haber casos en los que os diga introdúcela antes, introdúcela después, pero lo general va a ser siempre eso, figura dentro del manuscrito y con el título arriba.
y siempre a continuación, justamente a continuación del párrafo en el que se cita. Puede haber variaciones al respecto, pero que siempre va a ser una cosa tal que así. Importante. ¿Qué significa esto? Que si por algún motivo nos vemos en una situación como esta, a ver, por ejemplo, que encuentro yo alguna que se parezca. Imaginaros que este párrafo ocurre esto. Tenemos un párrafo en donde iría aquí la figura porque yo aquí la cito por primera vez, según las normas, tengo que ponerlo así. De hecho, la revista me está indicando incluso que ponga fig, punto y el número, un título y a continuación la figura. ¿Qué me está pasando aquí? Que no tengo espacio suficiente para introducir la figura y la figura salta a la página siguiente. Solución. ¿Lo dejo así porque son las normas y tengo que cumplir la rajatabla? En absoluto. La solución sería esta. Es preferible que dejéis este espacio en blanco y la figura con su título aparezcan justamente a continuación, pero en la página siguiente, a que dividáis el título y la imagen por otro lado, o en el caso de las tablas, que es una cosa que a mí me duele muchísimo cada vez que la veo. A ver, había por aquí arriba una tabla. Que le he puesto. Fijaros, esta tabla aparece así, le he puesto en un formato apaisado, en una página nueva, porque no me entraba correctamente, no se veía bien la información, o incluso cuando introducía la tabla se quedaba como entre medias. Pues solución, tabla apaisada, se ve estupendamente y listo. Pero lo que puede ocurrir es que estaba yo por aquí buscando esto. Imaginaros que ocurre lo mismo que antes, pero con la tabla. La tabla, en lugar de saltar entera a la siguiente página, se queda fragmentada. ¿La dejo así? Nunca, jamás. Yo como vea eso como revisor, lo que me está dejando claro es que esa gente como que le importa poco, no se preocupa mucho del formato que queda al final el artículo y da una impresión bastante mala. Es lo que decíamos al principio. Procura siempre todo hacerlo muy bien, con mucha calma y que quede con el mejor resultado posible, porque cuanto mejor sea la impresión, mejor para vosotros. Esto no significa que si causa buena impresión el artículo se acepte y hasta luego. Pero sí es verdad que por lo menos estoy dando una imagen bastante buena y pues eso, a lo mejor la forma en la que la afronta el revisor o la forma en la que la afronta el editor cuando le da el primer vistazo, pues puede influir un poquito, pero no, tampoco va a salvar la investigación. Pero si nos encontramos en esta situación en la que tenemos aquí, de hecho, lo he hecho más, en la que tenemos un párrafo en la que estamos citando una tabla. La revista nos dice que justamente debajo de donde se cita la tabla se ponga la tabla, pero no tengo espacio suficiente para que la tabla aparezca en el tamaño correcto. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo que antes. Título y tabla me la llevo a la siguiente página. Si es que se queda un espacio en blanco, da igual. Es preferible ver ese espacio en blanco a ver la tabla fragmentada en dos partes. O ver el título en una parte y la tabla en otra. Revisarlo siempre y procurar que eso no suceda. Luego, con los materiales complementarios, esto ya puede variar un poquito en función del caso. Habrá casos en los que la revista, pues, bueno, los materiales complementarios casi siempre vaya a poder o enviarlos dentro de la revista, por ejemplo, con un envío complementario dentro del envío, o enviarlos, subirlos a un repositorio y luego enlazarlos. Eso va a quedar normalmente a vuestra disposición. Habrá casos en los que os interese más subirlo a la revista y casos en los que prefiráis subirlo a un repositorio, sobre todo, por ejemplo, el tema de los datos, queréis subirlo a un repositorio para tenerlo mucho más controlado, con su DOI, todo muy controlado, ya eso a vuestro juicio. Pero en el caso de que queráis subirlo a la revista también nos da directrices. Dice, mira, si tú quieres subir un material complementario, tienes que garantizarme que el material complementario está mencionado en el artículo, que las tablas también, o las figuras, o lo que ponga, cumple las normas de la revista y no lo despistes. Por eso muchas veces a lo mejor es incluso más cómodo subirlo a un repositorio porque directamente se sube y listo, se enlaza y no hay mayor problema. Y luego aparte tiene una difusión complementaria. La financiación es otra cuestión que no podéis dejar pasar por alto. Si luego el trabajo, si vosotros, por ejemplo, tenéis un contrato predoctoral, como puede ser mi caso, y tenéis una ayuda que ha hecho que al final esa investigación se lleve a cabo, o que incluso es el organismo, o el proyecto, o es lo que sea, que es que se hace cargo completamente de los cargos de publicación, tenéis que detallarlo al 100%. Incluso, por ejemplo, aquí en la universidad, la biblioteca tiene una serie de ayudas que ofrece a los investigadores para cuando publican determinadas editoriales que tienen hecho acuerdos, pues se encarga de esos gastos de investigación la Biblioteca Universidad de Granada.
¿Qué ocurre? Pues que eso hay que también indicarlo en la financiación y en los agradecimientos. Sobre todo en la financiación. Es decir, mira, este artículo aparece aquí publicado y aparece publicado gracias a que esta persona tiene un contrato y gracias a que hay un proyecto de investigación que ha financiado este artículo y su publicación. ¿Forma de indicarlo? Pues como pongo yo aquí. Proyecto. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y, sobre todo, que es muy importante, el identificador del proyecto. Todos los proyectos, todos los contratos, todas las ayudas tienen identificador. Identificar cuál es el organismo financiador, la persona que recibe esa ayuda y el identificador de esa ayuda. En mi caso, tengo un contrato de formación profesional de profesorado universitario, CPU, y este es el identificador. Y este es el organismo que ha financiado ese contrato. Súper claramente detallado y especificado en la financiación. Esto es una cuestión también muy importante, ¿vale? Luego con las contribuciones, cada vez una cosa que piden más las revistas, y es que indiquéis qué rol ha tenido cada investigador o cada investigadora dentro del trabajo. Lo normal también es encontraros que os exigen que lo indiquéis con este tipo de taxonomía credit. Estos son 14 roles, si pincháis cada uno de ellos vais a encontrar qué significan, y al final indicáis, pues, en una declaración como la que veíamos al principio, de hecho, aquí la tengo yo, esa Intometri al principio, aquí. ¿Veis? Pues aquí Sentometri me decía, indícame en la declaración de contribución que ha hecho cada autor usando las normas de crédito. Bueno, el estándar, la taxonomía de crédito. ¿Cómo lo hago? Pues yo en este caso lo hice de esta forma. Dice conceptualización y sigla del nombre y apellido del autor. Metodología, pues en este caso me he encargado yo. Análisis formal. En este caso hemos ido a los 3 autores. Redacción del original. Yo y también Nicolás. Revisión, Dani. Financiación, Dani. Lo he hecho así. En otros directamente lo que pongo es cada autor, pues por ejemplo pongo en mi caso el de Dani, 2 puntos y exactamente los diferentes roles que han tenido, pero siempre lo hago de esa forma, siguiendo la norma Credit, si es lo que me pide el, perdón, el revisor, las normas de la revista. Siempre teniendo lo que dice las normas, ¿vale? Lo que ya digo, esto es lo normal, que van a exigir la taxonomía Credit, pero puede cambiar y otras revistas decir, utiliza esta taxonomía, pues utilizáis esa. Los que no tenéis financiación, pues ya está, simplemente habrá campos que no tengáis que desarrollar. Por ejemplo, hay algunas revistas que tienen temas de códigos éticos o códigos de carácter pues, enfocados más a investigación de biomedicina, de que si he tratado con seres humanos, si he tenido cuidado con determinadas cuestiones, existe una serie de declaraciones. Yo, como esa no es mi investigación y como ese caso pues no lo cumplo, pues la dejo en blanco. A veces os dicen, de hecho, a ver si aparece aquí. Hay veces que dicen, ponme el campo de la declaración y si no es tu caso, pues ponme, los autores declaran que no es su caso y ya está. Y en otros simplemente habrá que dejarlo en blanco. ¿Que no hay financiación? Pues no se pone financiación, ya está, no va a inventártela ni poner nada más. Habrá casos en los que dicen, pues por ejemplo, como los datos, si no tienes financiación, si no tienes datos o no publicas los datos, especifica tal cual, así aparece que no hay datos por tal motivo o que no los compartes por tal otro, pero que siempre lo indiques. Cada revista os dirán cómo complementarlo. Y luego también aquí una cosa muy importante y el tema de la cover letter. La cover letter es una cosa que a veces es opcional, la mayoría de las veces es obligatoria, pero hay veces que es opcional. Yo siempre la recomiendo que sea obligatoria, que lo hagáis aunque diga que es opcional. Y es una carta en la que vosotros, como autores o como autoras, os dirigís a los editores de la revista, una carta súper formal, escrita directamente al editor de la revista, y le decís, mira, este es mi artículo que se llama tal cual, es interesante por este motivo, he escogido la revista porque me parece que encaja muy bien con este ámbito y le puede interesar a esos investigadores, y el artículo pues no ha sido publicado en otra revista ni está en proceso de revisión en otra revista. Esas 3 cositas un poquito más desarrollada, simplemente con 2 o 3 párrafos, una página, no es más. Y una página, pues casi la mitad de la página. Tenéis que especificarlo en esa cover letter y enviárselo también a la revista. Ya digo, una cosa que la mayoría de las veces es obligatoria y otras veces es opcional, pero la que sea opcional, hacerla obligatoria, porque luego es una puerta de entrada muy buena para la revista, pues si el editor tiene dudas
o no sabéis muy bien si vuestro artículo está relacionado con la revista o si el artículo es muy novedoso o muy interesante, en esa parte podéis aclararle muchas dudas. Hemos hecho tal cosa, esto es relevante por tal y encaja con la revista por este motivo. Vamos a ver aquí una cover letter que tengo yo por aquí redactada. A ver, esa Intometric no la tengo. Fijaros, esta es la cover letter que mandamos con el artículo de Wikipedia anterior. Pues yo pongo aquí el título, pongo los autores, pongo la fecha y simplemente lo que le digo es, por favor, considera este manuscrito tal y cual en el que hacemos un estudio que consideramos las características de la Wikipedia, bla, bla, bla. Este estudio tiene unas implicaciones porque al final hacemos tal cosa, los datos están publicados en abierto, esto es de interés para tal y cual. Y luego en otro párrafo lo que le indico simplemente es, estamos seguros de que este artículo va a ser de mucho interés para la revista porque tratamos un tema que evidentemente es la temática de la revista y evidentemente va a encajar muy bien. Y por último, le decimos que el artículo va a ser de una gran contribución importante para la revista y que no ha sido el artículo enviado o publicado en otra revista. Ya está. No hay que decir nada más. Firmado los autores. Es una cover letter. Truquito. ChatGPT. A ChatGPT le dais vuestro Astra de la revista. Le dice, mira, me parece un Astra dirigido al editor tal y cual, que tengo una extensión de tanto tamaño enfocado con este artículo, y os redacta una cover letter. Como una cosa súper estructurada, ya digo, el formato es destacar vuestra investigación, destacar las implicaciones que tiene, vendérselo no, remarcarle al editor por qué es relevante para la revista y la audiencia de esa revista y declarar que no ha sido publicado en otro sitio, es siempre la misma estructura. Puede variar de una forma u otra, pero va a ser siempre el mismo contenido. Pues ChatGPT para eso trabaja estupendamente. Le dais las directrices y hace una cover letter. Como dije antes, no copiéis y peguéis. Darle un vistazo a esa cover letter, revisar las cosas en las que evidentemente ChatGPT ha metido la pata o queráis remarcar de manera específica, pero ya tenéis al menos un pequeño boceto en el que podéis ir trabajando. Esos serían los diferentes aspectos muy a tener en cuenta cuando hacéis el envío. Y ya para terminar, os voy a remarcar muy brevemente, porque ya lo hemos estado enseñando de hecho, cómo sería irnos a la plataforma y hacer ese envío. Y es lo que tenía yo aquí abierto, por ejemplo, con la parte bueno, esta sería, por ejemplo, el envío a la revista Comunicar. Fijaros, es que siempre lo mismo, tenéis como diferentes pestañitas en las que vais indicando los datos. Ojo, todos los datos que pongáis, cuando pongáis, por ejemplo, es que en este proceso es un poquito diferente, pero cuando lo hacemos, por ejemplo, ¿cuántas pestañitas? Cuando lo hacemos, por ejemplo, en Saintometry, aquí, formación general creo que era. No, era la última, perdón, era la última. Cuando introduje la información de títulos, abstracts, autores, palabras clave, todo eso tiene que ser uno a uno, aparece en el documento. Si yo en el documento pongo mi nombre normalizado, aquí lo pongo normalizado. Si en el documento hay un autor que aparece con el segundo apellido, que lo omite porque quiere firmar solo nombre y primer apellido, aquí lo pongo exactamente igual. Que un autor pone el nombre normalizado con guión, se pone igual. Que el título es tal, pues se pone exactamente igual. Que las palabras clave que yo he marcado en el documento son A, B y C, pues aquí también son A, B y C. Tiene que ser exactamente tal cual aparece en el documento, que no puede haber ningún descuadre, ¿vale? Luego el envío, pues lo que habéis estado viendo, no es una cosa que si ya hemos cubierto todo lo anterior e incluso hemos visto aquí que es lo que solicitan y puede ser un poquito más raro, pues ya no tiene que haber problemas. Rellenamos los diferentes campos, subimos nuestros materiales, subimos las figuras, subimos manuscritos, vamos marcando nuestras diferentes casillitas y al final del todo, fijaros, ¿veis esta opción que pone aquí? Es construir PDF y aprobar. Cuando pinchamos en esa opción, ya habremos cumplimentado todos los campos que nos pide aquí la revista y al final se nos va a generar un documento tal que así. Aquí. Se nos va a generar un documento tal que así, en el que aparece nuestro manuscrito maquetado para la revista, tal y cual aparece esto, es muy importante, ahora lo explico. Aparece este documento, que es el documento que luego los revisores van a recibir y van a evaluar. El revisor al final va a ver este documento, ojo, esto es súper importante. Si yo en este documento de repente detecto que hay un fallo, que es muy probable que ocurra, que a lo mejor una figura se ha movido, no aparece bien, o la figura aparece justamente separada del título por una página en otro, o la tabla aparece mezclada en dos páginas,
Esas cuestiones las vemos aquí, las identificamos y modificamos el envío. Si vemos que, por ejemplo, cuando nosotros enviamos el manuscrito, pues por el tratamiento que hace la plataforma cuando lo convierte a PDF, justamente se mueve todo una línea, pues muevo yo todo una línea para arriba y al final me encargo de que cuando genere este PDF, la plataforma todo esté súper bien maquetado y bien organizado para que cuando luego lo reciba el revisor, pues no haya problema y tenga la mejor impresión posible del documento. ¿Vale? Entonces, una vez nosotros este documento lo hemos revisado y lo hemos visto válido, nos aparecerá aquí una opción que es: ¿aceptas que se envíe esta versión a la revista? Aceptáis y ahí termina el proceso de envío. ¿Vale? Eso ocurre en todas las revistas. En algunas o lo generará en PDF, en otras en PDF y en una página HTML, en otras lo generará de una forma u otra, pero siempre van a pedir que verifiquéis el documento que los autores, los revisores van a recibir de vuestro manuscrito. Si hay algún problema, pues directamente os vais a enviar otra vez los archivos, corregir ese archivo para que se corrija ese descuadre, volvéis a generar el PDF y se vuelve a enviar. No hay mayor problema. ¿Vale? Y ya aquí, pues nada más que os dejo. Estas son las diferentes pestañitas con las que os vais a enfrentar en los envíos. Fijaros, información del paper, información de los autores, los materiales, la financiación y declaraciones, selección de revisores. Habrá ocasiones que os exijan que cogáis revisores, pues también tenéis que indicarlo. Y si miramos, por ejemplo, el envío de Saintometry, que lo tenemos tal cual, la selección del tipo de artículos, un artículo, una letra, si está relacionado con algún call for paper que tenga la revista en ese momento, el envío, información general, información adicional, comentarios y la información del paper. Y luego, en el caso de la revista Comunicar, que le tenía aquí, fijaros, información general, aquí hay diferentes declaraciones, la carga del archivo, los metadatos del autor y del artículo, la confirmación y el envío. Todo va a ser siempre más o menos la misma estructura y la misma información. Pero ya está, no hay mucho más que comentar al respecto. Simplemente todas esas cuestiones, tenerlas muy bien en cuenta, controlarlas muy bien y ya está. No hay mayores problemas, no tendréis que tener mayores problemas si lo hacéis de esta forma. Y siempre, si luego tenéis algún problema o tenéis dudas o se os queda no sé si esto lo he hecho bien, no sé si esto está correctamente realizado, no sé si... No martiricéis por eso, porque a lo mejor un documento tenga la sangría 1 milímetro menos, 1 milímetro más, o aparezca una referencia que le falta un campo dentro de las 80 referencias que hay puesto, no tienen problema. Si es una cosa muy menor, la revista luego cuando haga la maquetación os dirá: oye, mira que te ha faltado aquí poner tal cosa o justamente aquí un pequeño error, me lo puedes resolver y ya está. Pero evidentemente que no le enviéis todo un desastre a la revista, porque evidentemente es cuando ya os pueden decir algo. Porque haya una cosa mínima que se va escapado, no agobiéis. De hecho, a todo el mundo le va a pasar. Alguna cosa mínima se te puede olvidar y luego la revista o lo corrige en ello o te preguntan: mira, esta que has puesto aquí no aparece referenciada. ¿Me puede indicar cuál es exactamente? Pero evidentemente que el daño sea mínimo. Si cumplís todas estas cositas, pues ya lo tenéis resuelto. Así que nada, si tenéis alguna duda, que estaba viendo por aquí precisamente que alguien comentaba el tema de la categoría de la revista. Para saber la categoría de la revista, utiliza el JCR. Mete el JCR o al Simago Journal Rank y mira a ver en qué categoría aparece indexada esa revista. Esta grabación, evidentemente, ahora la subiremos a YouTube. No os preocupéis, porque evidentemente estos cursos están enfocados sobre todo para cuando luego os pongáis a hacer la revisión y tengáis que encontraros con estos problemas, que los vayáis resolviendo y tengáis esa información en ese momento. Ahora mismo os doy una serie de indicaciones a tener en cuenta, pero la verdadera utilidad, o cuando verdaderamente lo empleéis, será más adelante y cuando tengáis que afrontar el envío. Así que no os preocupéis por eso. Si queréis comentar algo más, aprovechad lo que bebo agua. Y si no, pues cortamos. Nos parece que todo está menos claro. Así que nada, pues ya sabéis, luego tener el vídeo al alcance, los materiales también al alcance y cualquier cosilla, pues nos localicéis por el grupo, nos lo comentéis por privado, lo que queráis y listo. Así que nada más, nos vemos la próxima semana, que precisamente será el curso de Zotero, que había gente preguntando por eso. O sea que quien tenga dudas, ahí las tiene. La próxima semana, el curso de Zotero para manejarlo con nivel Dios. Así que ya está.
Nos vemos y que paséis un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.